Una vez más se va a explicar otro ejemplo de cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo infinitesimal para la obtención de la derivada de una integral definida. Para ello se tiene el siguiente problema. Dice, sea f de x igual a la integral desde 6x cúbica hasta x más 1 de la función 5 por el seno de 3t respecto a t. Hallar f' de x, es decir, hallar la derivada de esta función que está representada como una integral. Bueno, pues vamos a darle solución. Recuerden que para ello se tiene que aplicar precisamente el teorema fundamental del cálculo infinitesimal, que nos dice, dada una función f de x que es igual a la integral desde ax hasta b de x de una función f de t respecto a t, entonces su derivada f' de x se va a encontrar como esta función f evaluada en b de x por la derivada de b de x menos esta misma función evaluada en a de x multiplicada por la derivada de a de x. Bueno, entonces para poder aplicar este resultado vamos a tener los siguientes elementos. Primero hay que identificar quién es a de x. Bueno, a de x es el límite inferior de la integral, en este caso sería 6x cúbica. El siguiente paso es identificar quién es b de x. B de x es el límite superior, que sería x más 1. Bueno, una vez que ya tienen esos resultados, hay que derivar. Derivando, claro, respecto a la variable de cada función. En este caso hay que hallar a' de x, que es la derivada de 6x cúbica. Recuerden que la derivada sería 6 por 3, sería 18x cuadrada. La derivada de bx, vamos a tratarla como b' de x, simplemente vamos a derivar la derivada de una constante 0, la derivada de x es 1. Bueno, ya que tenemos estos elementos, el siguiente paso es identificar, como tenemos f mayúscula, hay que identificar f minúscula, en este caso de t, que es a la función que queremos integrar, que es una función de otra variable, en este caso t. Entonces, f de t minúscula va a ser 5 por el seno del ángulo 3t. Una vez que identificaron la función, hay que evaluarla. Entonces, hay que hallar f de a de x. Es decir, en esta función, en vez de poner a de x, vamos a poner 6x cúbica. f de 6x cúbica. Vamos a la función f, en vez de poner t, vamos a poner 6x cúbica. Entonces venimos, dice 5 por el seno de 3 por t. Pero recuerden que en vez de poner t, vamos a poner 6x cúbica. ¿Ok? Si hacemos operaciones, esto nos queda en el ángulo 5 por el seno. En el ángulo podemos trabajar 6 por 3, 18 x cúbica. Y eso sería precisamente f de ax. El siguiente paso es evaluar ahora a b de x en la función f. Sería f de b de x es igual a f, vamos con b de x. Pero b de x recuerdan que vale x más 1, cuando ustedes quieran tomarlo. Sería entonces vamos con la función f y ponemos x más 1 en lugar de t. Entonces esto que nos dice que sería 5 por el seno de 3 veces t. Pero dijimos que en vez de poner t, ¿verdad? Vamos a poner ahora en este caso x más 1. Si hacemos operaciones dentro del ángulo del seno, aquí quedaría como 5 por el seno del ángulo, sería 3 por x, sería 3x, más por más es más, 3 por 1 sería 3. Ya encontramos precisamente, ¿verdad?, f de bx. Bueno, una vez que ya tienen dichos elementos, ¿verdad?, para encontrar f' de x, vamos a utilizar precisamente el teorema fundamental del cálculo infinitesimal. ¿Qué nos dice? Entonces aquí tendríamos luego f' de x es igual, dice, la evaluación de f de b de x. La evaluación de f de b de x, recuerden que fue este resultado, 5, vamos a poner un paréntesis porque es un producto, 5 por seno, 5 por el seno del ángulo 3x más 3, 3x más 3, que multiplica a la derivada de b. Recuerden, la derivada de b aquí lo tenemos, la derivada de b' de x es igual a 1, entonces nos llevamos por 1. Cerramos el paréntesis, dice el teorema menos f evaluada en a de x. Vean, aquí lo tenemos f evaluada en a de x,
Dijimos que 5 por seno de 18x cúbica. Entonces, como es un producto, ponemos paréntesis, 5 por seno, ¿verdad?, de 18x cúbica. Todavía por, vamos a poner bien el paréntesis, por la derivada de A, es decir, por A' de A. Vean, la derivada de A es A' de X, es 18x cuadrada. Entonces llevamos allá 18x cuadrada. Y ahí está cómo poder encontrar la derivada, precisamente. Hemos aplicado dicho teorema. Si quieren, hacemos algo de álgebra para llegar a una expresión más concreta. Tendremos luego, vean, entonces tendríamos que f' de x, o sea, la derivada que nos pidió el problema, 1 por esta expresión es la misma expresión, nos quedaría como 5 por el seno de 3x más 3. Vamos aquí. Sería menos por más es menos. Vamos a multiplicar 5 por 18. 18 por 5, ¿qué nos queda? 5 por 8, 40, llevamos 4. 5 por 1 son 5 y 4 son 9. Son 90. Sería 90, ponemos primero x cuadrada y ponemos seno del ángulo 18x cúbica. Y este sería precisamente el resultado que nos pidió el problema, es decir, hallar f' de x, la derivada de una integral. Es decir, la derivada de esta función, f de x igual a la integral desde 6x cúbica hasta x más 1 de 5 seno de 3t respecto a t, su derivada aplicando precisamente el teorema fundamental del cálculo con este procedimiento que acabo de explicar, llegamos a ese resultado, ¿vale? Espero que ustedes puedan ir cada vez entendiendo un poco más y más para que puedan hacer ejemplos, ¿vale?